como una flor linda, fresca, roja y pura. Es un manantial de amor, en las penas de amor cura. Un milagro de marfil, un prodigio de coral. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o la hora que sea, desde donde te estés conectando en este momento. Mi nombre es Jenis González, soy la creadora de este espacio Conversaciones con propósito, autora del libro Y si la culpa no es de la vaca, cómo ser proactivos desde el coaching. Soy life coach, experta en mindfulness y ayudo a mujeres, madres profesionales a conectar, reconectar con sus emociones, encontrar un propósito y diseñar la vida que aman a través de herramientas de coaching y mindfulness. También el día de hoy tenemos un invitado especial. Te doy a ti la bienvenida y también a Ernesto Torres. Ernesto Torres es director de corales, es arreglista, compositor musical, un hombre que ha dedicado su vida a la música y a explorar cómo el arte puede ser una herramienta profunda para conectar con nuestras emociones. Bienvenido, Ernesto. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Buenos, Ernesto? buenos días allá y buenas tardes aquí en el Hola, Mediterráneo. en el Mediterráneo. Sí, yo siempre saludo buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque también no Así es, sabemos a qué hora la gente se conecta para ver la actividad. así es. Aquí son las ¿qué? 4:15 de la tarde. Aquí son las 10:15. Muy bien. ¿Qué hay? Bueno, ¿Cómo está? excelente, Ernesto. Mira, ya yo te presenté. Sabemos que tú eres un gran músico, que tuve el placer de compartir contigo muchas veces con esos eventos de las corales en Venezuela, uno más lindo que otro, siempre conectados con la belleza y la variedad de nuestra música y música de otras latitudes, ¿no? Pero cuéntanos un poco cómo. Preséntate tú mismo y cuéntanos un poco acerca de tu historia con la música y con las corales. Mira, las historias con las corales comienza en la Victoria. Eh, yo soy del Consejo, Estado Aragua, en Venezuela, pueblito muy querido. Y allí, desde muy niño, desde inclusive que yo tenga memoria a los 5 años, la historia mía musical comenzó con mi abuelo. Porque mi abuelo, no sé en qué momento yo comencé debe ser sin la radio o televisión, a oír una canción en particular que cantaba Roberto Carlos. Wow, Tú me estás preguntando de las corales y yo te estoy yendo por otro lado. Y desde allí comenzó la cosa musical cuando tenía 5 años. Y mi abuelo me pasaba recogiendo en un Plymouth 54 para ir a la Victoria y me decía, cántame una canción. Y yo le decía, si me das medio. negociante. 0,25, que era un mediecito de plata. Y yo le cantaba esa canción, El Cacharrito. Monté mi Cadillac, está listo en el taller, lavado y preparado y pintado de verdad. Pero mi corazón a la hora de partir me palpitó. Eso. Me daba medio y bueno, yo venía como con más de un bolívar en el bolsillo. Imagínate tú cuando tenía años 65. Nací en el 60, Wow, años 1965. Y de esa historia, en mi familia hubo los Albarranes, por parte de mi abuela, era familia de músicos. Mi abuelo Ignacio Albarrán tocaba flauta para la banda de Gómez y sus hijos, mi tía abuela Tita era cantante, maestra de capilla, mi tío abuelo Domingo tocaba trompeta y todos ellos eran familia de músicos. De manera que yo comencé a crecer en esa familia de músicos, oyendo música, oyendo bandas, oyendo las bandas que tocaban en la Semana Santa, en el Consejo. Y ese crecimiento fue a dar a estudiar música.
Este muchacho tiene condiciones para la música y desde muy joven me pusieron a estudiar en el conservatorio allá en Maracay. Y me iba en un autobús siendo muy pequeño para Maracay. Y bueno, yo quería era hacer música y teorizar no quería. O sea, no me gustaba mucho la cosa de la teoría. Lo que quería hacer directamente música. Y para resumir la historia, el salto a los coros fue en la Victoria en la Coral Magisterial. Ese fue mi inicio dentro de los coros, dirigida a esa coral por Juan, Juan Bravo, Juan Bravo y Daniel Osío. Ese fue mi inicio en los coros. Yo cantaba de tenor allí. Y de ese coro y coincidimos con los madrigalistas de Aragua en el Mácaro. Oh, imagínate. Coincidimos en un concierto y los madrigalistas me oyeron cantar un solo. Y allí los madrigalistas me captaron y hice una audición con la profesora Silvia Einstein, que era una maestra que enseñó mucho en Maracay, a los que son los directores, digamos, destacados de Maracay. Los madrigalistas era una escuela de música y allí estaba Roberto Marín, excelente maestro, Ingrid García, Sergio García, Abner Silva, bueno, todos estos músicos. Y de allí comencé entonces a agarrar luces de lo que es la dirección coral. Ya te digo que eso más que un ensayo era una Wow, escuela imagínate. de crecimiento coral. Y en el grupo Vocal Aragua, que fue un grupo que también salió del seno de los madrigalistas de Aragua, donde hacíamos música popular, comenzamos entonces se comenzaron a hacer arreglos. A todas estas yo iba estudiando en el conservatorio, iba haciendo mi carrera de músico, pues. ¿Qué estabas estudiando específicamente? Ahí comenzaba primero por, recuerdo que entre otras cosas, caligrafía musical, solfeo, eh, análisis, historia de la música, armonía. Ya después comencé con la armonía, comencé a entrar ya en el campo de la composición, contrapunto, fuga, orquestación. Toda la carrera, hice toda la carrera de música que la comencé en el conservatorio y luego pasé a la Escuela Superior de Música en Caracas, la José Ángel Lamas, también estuve allí estudiando con Juan Maestro Rodrigo, Francisco Rodrigo y Juan Francisco Sanz. Excelente músico, aprendí muchísimo de ellos. Entonces, fusionando la cosa coral con la parte académica es donde viene la cosa, con la cosa coral. Porque, mira, de la composición, te digo honestamente, es difícil vivir. Y encontré como trabajo dirigir coros. Entonces, mi primer coro fue, imagínate tú, en Tejerías, en la Casa de la Cultura de las Tejerías. Ahí fundé un coro. Fue mi primer coro. Y después de ese coro, eh, pasé a dirigir el Orfeón del Liceo Agustín Codazzi. Y del Orfeón del Liceo Agustín Codazzi, la Coral Municipal Luis Laguna, Coro Tecnológico Antonio José de Sucre, el Orfeón de la Escuela Básica Militar, la Coral de Remabenca, la Coral de... Todos estos coros los fui dirigiendo, la Coral de Diablitos Underwood, entre otras cosas. Imagínate. Y el último coro que dirigí y que fue el coro de la biblioteca de la UCB en Caracas. Fue mi último coro que dirigí. O sea, con ese coro que lo fundé, todavía funciona, el coro de la biblioteca, funciona y bueno, esa es la historia así como resumida. Tú conociste más cuando dirigía la coral municipal Luis Laguna, Luis Laguna, sí. ya fue unos años maravillosos, un coro de mucha experiencia, de muchos años, de mucho arraigo, que lamentablemente desapareció. Eso que te puedo decir con las cosas de mi formación y de los coros, es un resumen. Pero qué interesante, ¿no? No solamente interesante todo lo que cuentas, sino, ajá,
¿Cómo empatas tú eso de tanta teoría, tanta cosa que estudiaste a nivel teórico, la escritura de la música, lectura de la música, composición, dirección, todo esto? Ajá, con un término muy criollo nuestro, que es guataca. Bueno, yo creo que eso es lo primordial, eso es lo primero, el primer ingrediente que un músico debe tener, la guataca. Maestro Martín Bielma me decía, el músico es dos mitades. La primera es la guataca. La primera es la condición musical que trae ya el individuo y la otra mitad es la formación. Porque no se puede ser, bueno, o sí se puede ser guataquero solamente, pero bueno, tiene ciertas limitantes. Cuando la unes a la parte académica, entonces puedes trascender a otros planos, puedes escribir, hacer arreglos, hacer una cantidad de cosas, aunque hoy día con la inteligencia artificial la gente está haciendo de todo. Cosa que la veo así como, no sé, hay mucha gente componiendo con inteligencia artificial o con programitas y con maquinitas, pero no se han soplado, o sea, lo que es estudiar la música y hacer las cosas como en realidad se debieran hacer, ¿sabes? Con las manos, con el intelecto, con la inspiración o con lo que sea, con lo que se quiera, Y pero que no es lo mismo, no es lo mismo. nunca va a ser lo mismo. Te Este, y- confieso, ah, confieso. ¿sí? Yo utilizo una inteligencia artificial para eso que se llama Suno. ¿Por qué? Porque cuando voy a publicar algún reel, alguna cosa con música, si la música es de alguien más, por mucho que me encante, tengo problemas con el copyright. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me voy a Suno y le digo, quiero una música así, 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 sin letra o con letra, o ponle esta letra. Entonces me Claro. lo pone. A veces Bueno, no me gusta, entonces no, esta no me gusta, otra, next. bueno, es que esos son los recursos hoy día, claro, también, eso es, en ese sentido es válido. Pienso que es válido. Eh, Porque es también un poco ingrato que los compositores, que generalmente somos personas que estamos como rezagados, calladitos, en un trabajo intelectual sumamente exigente, de pronto no se le reconozca ni siquiera, Mm. porque no se le reconozca ni siquiera su nombre, porque muchas veces yo he visto coros que montan arreglos míos, o obras mías, y no me mencionan, o sea, están haciendo la obra y estamos montando y, y sale el título de la obra, pero no están los créditos de quienes la hacen. Eso es ingrato Claro, por supuesto, definitivamente. y eso es importante desde el punto de vista. Bueno, entonces mira, hablando de una cosa y de la otra, hay un hecho que a mí me marcó mucho, porque tú me estás hablando de los coros, pero yo antes, cuando comencé mi carrera en el conservatorio, yo comencé estudiando piano, pero eso también tiene un pequeño cuento. En el consejo fue por allá por el año 73, 4, por ahí, no sé. Fue a dar un concierto Jesús Sevillano. Wow. Y él exigió que para dar ese concierto necesitaba un piano. Y el consejo se endeudó, la Casa de la Cultura del Consejo se endeudó para comprar un piano Yamaha que era un dineral, se llevaba el presupuesto y más de la Casa de la Cultura. Recuerdo que allá se hicieron rifas y se vendieron tortas y esas cosas que se suelen hacer en los pueblos para reunir los dineros. Y se compró el piano y vino a tocar ese piano, a estrenarlo Juan Carlos Núñez, una eminencia, un compositor de los más destacados que ha tenido Venezuela. Mi madre compró una entrada para mi abuela, para ella y para mí. Y yo fui a ese concierto. Cuando yo oí
tocar a Juan Carlos Núñez, yo decía, oye, yo quiero tocar así. Y me entró el gusanito del piano, ya yo estaba estudiando en el conservatorio y bueno, comencé a estudiar piano, piano básico, con unas, con unas cosas muy sencillas y tal. Y yo me fui a ese piano que quedó en la Casa de la Cultura con un cartel que decía no tocar el piano. Y la primera vez que fui y puse el primer así acorde, tú no sabes leer, me dijeron. Entonces, no toque el piano. Yo dije, bueno, pero si eso es precisamente para tocarlo. Sí, pero tú no sabes. Bueno, lo cierto que ese instrumento fue también mi inicio, me ayudó para las tareas que me iban colocando en el conservatorio, porque yo no tenía piano en mi casa, comencé a estudiar en ese piano. Ya luego tuve permiso y comencé inclusive de guataca, como dices tú, a sacar cosas de las que más o menos había oído hacer a Juan Carlos Núñez. De manera que eso me envió hacia ese camino del piano. Y el piano, como también decía un maestro de composición, Francisco Rodrigo, me decía, el piano es el arquetipo de las ideas musicales. Tú las cosas que tienes, las ideas musicales, las cotejas en el piano, las plantas en el piano, por lo menos en mi caso es así. Yo lo llevo primero al piano, lo toco de guataca y luego viene la parte académica a escribir y tal, y es por allí como comienzo a hirvanar las ideas musicales. No me hice pianista porque dije, no, yo no voy para pianista, o sea, no es lo mío, y sin embargo hice hasta el quinto año de piano. Y todavía toco, ahora estoy tocando más piano que antes, Qué bueno. pero lo hago en casa. Sí, yo siempre quise tocar piano, pero no, nunca me puse para eso, así que por eso no toco piano. Pero quién sabe, nunca es tarde, a lo mejor aprendo los pollitos, dicen. Bueno, Sí, mira, me gustaría también que habláramos un poco, porque todo el arte, toda la música, especialmente, son un puente maravilloso entre las emociones humanas y cómo expresarlas, cómo llevarlas al público, ¿no? Y entonces hay ciertas tonalidades, melodías, tiempos que son mejores para un tipo, para expresar o transmitir cierto tipo de emociones, ¿no? Entonces, y cuando estás en un grupo musical, y en este caso en una coral, pues esas expresiones no solamente se transmiten hacia el público que escucha, sino dentro de los mismos miembros del coro. Pues háblanos un poquito de eso. bueno, esa es la parte de la magia que es donde interviene el director. El director es el que tiene la idea, la concepción, la obra que va a montar, bien sea si es religiosa o profana o popular o lo que sea. Pienso que cada cosa tiene su carácter, tiene su estilo, y ahí es donde el director debe estar claro en qué es lo que quiere para esa sensación transmitirla a los integrantes. Generalmente los integrantes de los coros son es gente aficionada a la música. Generalmente no leen música. Pero fíjate qué cosa tan bonita que pasan a ser música académica sin leer música y luego a transmitir eso que tú dices, a transmitir un mensaje a la audiencia a través de la música. Pero una de las cosas más bonitas que es la fusión armónica. Como en toda partitura hay dos lecturas, una vertical y otra horizontal. Y tú dirás, oye, ¿cómo es esto? La vertical son los acordes y la horizontal son las melodías. Entonces, cuando tú hablas de si una canción es triste, si una canción, bueno, tendríamos que entrar al plano de los modos, modo menor, modo mayor, que son cuestiones que los músicos que estén oyendo este programa lo entenderán perfectamente. Pero para quienes no, un modo mayor da una sensación.
de alegría, el modo mayor. Mira, casualmente aquí tengo la guitarra. Si yo hago esto, esto es un acorde, esto es un acorde mayor, No lo esto es un escuché. acorde menor. ¿Lo escuchas? No, ¿Se oye? se oyó un poquito, sí. ¿Se oye un poquito? Esto es Casi. un modo mayor y esto es un modo menor. Si tú cantas la canción ¿Qué piensa la muchacha que pila y pila? ¿Qué piensa el hombre torvo junto a la vieja? Eso es un modo menor, triste. Pero si tú cantas Yo nací en una ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, eso es un modo mayor. Fíjate tú que inmediatamente tú te activaste, porque es un modo alegre. Pero eso es un modo mayor y el primero es un modo menor. Esas sensaciones se transmiten al ánimo de lo que se quiera decir. Pero otro elemento importante está en que la letra es el vehículo donde cabalga la música. La letra es la que va a decirlo todo. Y luego con la música es el ingrediente el vehículo que va a llevar a expresar lo que se quiere y luego, bueno, el público es el que le va a llegar el mensaje. Tú puedes ser muy bueno, puedes ser todo lo que tú quieras, pero ese mensaje que le llega a la audiencia, bueno, es el que es el que va a hablar al final. Y por eso es que una misma obra interpretada, una misma obra la pueden interpretar 10 coros y las 10 veces van a sonar distintos, porque son Absolutamente. distintas maneras de expresar. No sé Ernesto, si tú has hecho muchos arreglos de piezas conocidas. ¿Cuál ha sido el que más con el que más te has conectado? mira, mm, hay muchas obras que inclusive no son muy conocidas y yo me he conectado muchísimo. Y muchas veces la gente se conecta más con otras obras y también he compuesto obras que a lo mejor no son las que, o sea, las que, como decíamos, las que más nota nos dan, no dan, ¿no? Pero mm, hay una obra muy bonita que, por cierto, la han retomado recientemente, que me enteré así, Pajarito me lo dijo. Una obra que sobre un poema de Cruz Almerón Acosta Azul. Oh, Es una obra descriptiva que habla sobre los distintos tipos de azules. Yo no, tú has estado en Manicuare, no, allá. pero vi la foto porque recuerdo que en una oportunidad ustedes, la coral, fueron y Arnaldo fue con ustedes. Ah, correcto. Y allí en Manicuare, allí Cruz Almerón Acosta, que tuvo una vida sufrida porque él tuvo lepra, ya estuvo ahí abandonado, digamos, por cuestiones de salud, compuso Enamorado un poema azul y ahí tú estás en la casa de Cruz Almerón Acosta y lo que ves son puros azules, azul del cielo, azul del mar, azul de las montañas, azul de los paisajes abrileños, azul de los líricos en sueños. Bueno, esa obra a mí honestamente, me ha gustado mucho. Tengo que decir, me lo has preguntado y me gusta, me sigue gustando. Y fíjate No otra es vez conocido, el arte aquí, o sea, este señor escribió para transmitir lo que estaba viviendo en ese momento, se conecta con la parte también ambiental, ¿no? El azul del mar, del cielo, de las montañas, de todo esto. Y tú vas a ese sitio, yo no he estado, pero solamente lo que he visto a través de fotografías y videos que han pasado, se ha hablado mucho de eso. Hace poco, por cierto, hasta Valentina Quintero ¿sí? estuvo por allí y vi su programa muy bonito. Entonces, allí pues las diferentes artes se conectan para expresar lo que vivió ese señor, ¿no? Qué maravilla. Además que yo iba ahí de vacaciones a un pueblito que está al lado llamado Punta Arenas.
y lógicamente de Punta Arena una vez fui ahí a Manicuare y me encontré con el poema. Pero es que cuando tú lees el poema y ves hacia el entorno, hacia el paisaje, te encuentras que el poema está esparcido allí en el paisaje. Y eso, fíjate tú, lo que tú acabas de decir, era una fusión. Se, se prendió esa idea y esa obra, cuando estudiaba composición, que él me dice, mira, tienes que componer, tienes que hacer una obra coral, un madrigal. Y entonces fue cuando compuse El Azul. Y trato de describir eso mismo que él quiso plasmar en la letra, pero con música. Y entonces, bueno, yo siempre he dicho que soy más de la práctica que de la teoría. Y entonces hay que oír la obra y entonces algún día si la llegas a oír, podemos hablar. Claro, claro. ¿Cuál ha sido tu mayor reto como director o como compositor? Mira, mi mayor reto, poner a cantar a la gente. Poner a cantarlo porque eh, no es fácil, ¿oíste? No es fácil, Jennifer, poner a cantar a una persona que viene que tiene un mínimo de condiciones y ponerla a cantar y unificar los criterios, porque tiene que haber una unificación en cada una de las cuerdas. Y cuando digo de las cuerdas me refiero a las sopranos, contraltos, tenores, bajos. Tiene que haber un equilibrio en cada una de esas cuerdas y luego un equilibrio general de lo que se quiere hacer. Y eso, es una cosa que es un reto para cualquier director. Luego, alguien me decía, oye Ernesto, a mí me fascina venir a tus ensayos porque aquí es una especie así como de Ernesto cuenta y canta. Y es posible que yo sea muy cuentero y siempre me gusta ser amigos de la gente. Y eso es algo que siempre me lo he propuesto. Creo que uno debe ser buena gente, que debe ser crear amistad. Los seres humanos tenemos nuestros bemoles para continuar con la cosa musical, pero bueno, pero más son los momentos de alegría y yo trato siempre, o he tratado de apostar por la fusión, por la unión y luego si tú lo llevas a la música, creo que consigues cosas muy bonitas. Uno debe ser buena gente para conseguir, para tener, alcanzar pronto esas metas, esos retos. Y No, mira no. que eres bien buena gente, Ernesto, que te cuento que en este espacio tú eres el primer hombre que invito. Ah, bueno, fíjate tú. Qué bueno, qué privilegio. Siempre han venido mujeres, Así, pero sí, siempre han venido mujeres. Entonces, pero bueno, imagínate, tan buena gente eres que estás en este bueno, espacio. me contenta y muchas gracias. A mí me fascina hablar, o sea, esta conversación me es grata. Mira, Y si tu vida fuera una partitura, ¿qué tonalidad tendría para ti? sería, no sé, fa mayor con una cadencia plagal. Ajá, ¿cómo Eso sería, sonaría? eso sonaría, oye, esto sonaría así como, la guitarra, eso sonaría así como, ¿sabes? Como las canciones religiosas que terminan. Amén. Así sonaría la cadencia plagal. Amén. Está bien, está bien. Mira, ¿qué mensaje tienes tú para esas personas que se están iniciando en la música o no se están iniciando en la música, pero la viven, les gusta, como a mí, que yo no soy músico, pero a mí me encanta la música y la disfruto muchísimo? ¿Qué mensaje tienes tú para todas esas personas? Oye, que sean originales, que tengan ideas propias, eh, a todos los niveles, que no hay que ser músico solamente porque seas músico académico, ¿no? Que seas, si es guataquero o popular o como sea, pero en cualquiera de los planos, que seas creativo, que seas original, que seas auténtico. Creo que
que ese mensaje le daría. Creo que menos maquinitas y más intelecto. Menos maquinita y más intelecto. Mira, ¿dónde te puede seguir la gente? Yo sé que tú tienes también unos videos muy lindos en YouTube. ¿Tienes alguna otra plataforma? Bueno, mira, esos videos que hay por allí en YouTube y eso es parte de una nostalgia. Y fíjate, lo voy a decir aquí por primera vez. Eh, al venirme a España, mm, vino el guayabo. Bueno, tú también seguramente lo has sentido porque ya tienes tus años fuera. Y me dio por cantar esas canciones, por montar canciones. Y entonces fíjate que yo hago los montajes, hago un arreglo de guataca en el piano y luego las ensamblo y le monto la voz y monto un cuatro, porque estoy en sintonía con mi país. Pero no tan solo eso, con la música, sino que también me dio por pintar. Buenísimo. Háblanos de eso. Entonces me dio por pintar y un buen día fui a una exposición de acuarelas y me gustó entonces las acuarelas y entonces compré libros de acuarela, cómo pintar y entonces comencé con esa nota y comencé a pintar tratando de atrapar los colores tropicales. Entonces, fíjate tú que yo las cosas que pinto son cosas más de mi infancia, de Venezuela. De pronto hay quien me dice, oye, pero tiene como mucho verde. Y yo le digo, bueno, lo que pasa es que tú aquí no vas a conseguir los verdes que hay en el trópico, tú aquí es pelado. Entonces no vas a conseguir los verdes tropicales. Y entonces esa otra nota de la parte, esa parte es muy poca conocida, me dio por pintar. Entonces, voy pintando, voy haciendo cosas, las voy guardando. Mira, aquello que se ve allá al final son acuarelas. Oh, ya. Allá se ve un poquito. No se distingue, pero bueno, ahí ¿Y hay los cosas. pintaste tú? Sí, 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 todos esos están pintados por mí. Todos esos cuadros que están Mira, ahí pero atrás. déjame decirte, no se verán muy bien, pero yo los veo muy bien, me encanta. Bueno, mira, la gente que ha venido aquí a esta casa, adentro tengo una ventana de una casa antigua. Y yo agarré esa ventana y la convertí en un tríptico, porque como yo vivía montado en la ventana de la casa de mis padres, en un postigo, entonces yo me hice la idea que esa ventana era por donde yo me asomaba, muy niño en esa ventana. Entonces, cuando uno abre la ventana, tú ves en una cara de la ventana, ves el exterior de la calle, de cómo era la calle entonces. Es un óleo, se está pintado en óleo. Pero entonces cuando ves dentro de la ventana está el patio de interno de la casa. Y luego hay una fachada, porque ya dije, era un tríptico de la fachada de la casa. Entonces, bueno, es un poco difícil describirla, pero son ideas que me han venido y las he plasmado entonces con pinturas de... Y luego, mientras seca la pintura, me siento al piano y entonces es la locura. Entonces, por un lado, la música y entonces estoy El arte. permanentemente, tengo que decirlo, permanentemente estoy en una actividad artística o creativa, siempre. Ahí está, conectado con el arte y expresando de manera creativa la nostalgia, porque todo lo que estás plasmando tiene que ver con nuestro Sin país de duda, origen. sin duda. Y llevo mi país montadito aquí y mira, si me toca cantar en un sitio, de hecho, yo vine a vivir a este pueblo por la música. A mí me invitaron para cantar como solista aquí y fíjate tú, terminé quedándome aquí a vivir en este pueblo llamado Benicassi, cerca de Valencia, a orilla del Mediterráneo. El mar está aquí al lado. Bueno, excelente. Gracias, Ernesto. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu maravilloso tiempo, por Ernesto Cuenta y Canta. Y antes de despedirme, los invito a que por favor nos regalen un like, comenten, compartan, sigan a Ernesto que tiene unos videos maravillosos. Si son venezolanos lo van a amar y si no son venezolanos también lo van a amar.
Así seguro. que Bueno, Jenice, muchísimas gracias también a ti por esta tertulia tan agradable. Me siento así como que nos hubiésemos encontrado ahí y hubiésemos tomado un café y conversado un rato de manera amena. Saludos a todos está, los que te siguen. yo lo disfruto muchísimo, de verdad que sí, lo disfruto y esto me encanta. Además, es una ventana para que la No, sin gente duda. también se conecte con cosas positivas, con esa Creo que creatividad de la que hablamos, con emociones que aunque sea la nostalgia, que es un poquito a veces, tú sabes, que viene un poco de la tristeza, pero no importa que la vivan de manera artística, de manera creativa, que se inventen algunas cosas interesantes desde lo que cada quien sepa hacer. así es, así es. Y hacer el bien, que es tan importante por estos tiempos. Así es. Un abrazo, Ernesto. Un abrazote. Chao. Bye. Y si este video te gustó, recuerda suscribirte, comentar y compartir. Que tengas un feliz y maravilloso día.